MH Mi Historia, Punto Jaque, un programa de conversación con las más destacadas figuras de la radio, televisión, cine, música y deporte. En MH Punto Jaque conoceremos de sus éxitos, fracasos, su pasado y presente. MH Mi Historia, Punto Jaque es una presentación de Punto Jaque, materiales para la construcción más barato que allá. Revestop, revestimientos de interior y exterior con 20 años de garantía. Jan Lee Muebles, la exclusividad en muebles para su hogar y oficina. Teatro Caupolicán, se ve y se escucha mejor. Del Toro Propiedades, nuestra fortaleza para cumplir tus sueños. Deportes Alameda, 35 años de tradición al servicio del deporte. Ganadera Taurus, somos carnes, somos calidad. A continuación, otra increíble, emocionante e impactante historia en MH Mi Historia, Punto Jaque. Señoras y señores, bienvenidos a MH Mi Historia. Usted sabe que no es mi historia. La historia la marcan nuestros invitados. Ellos son nuestros protagonistas. Y hoy, la verdad de las cosas, que es un tremendo orgullo tener frente a mi persona a una eminencia periodística. Un hombre nació en Santiago y se crió en Rancagua. Comenzó los estudios en Concepción. Se graduó. Comenzó en radio y televisión. 74 rumbo a Brasil. Hoy un ícono de las comunicaciones y del periodismo deportivo, político y económico. Señoras y señores, MH, mi historia, simplemente para decirle bienvenido a su patria, bienvenido a Chile, Patricio, el Pato de la Barra. Punto Jaque, materiales de construcción y ferretería. En Punto Jaque podrás encontrar una gran variedad de materiales, pinturas, herramientas, maderas y perfiles para desarrollar tus sueños. Precios especiales a empresas, constructoras y del rubro. Punto Jaque, en Manantiales 3612 Conchalí. Comunícate con nosotros al WhatsApp +569 8812 2598. Punto Jaque, líder en materiales de construcción y ferretería. Punto Jaque, más barato que allá. Patricio de la Barra, ¿qué tal? Un gusto en saludarte. Bienvenido a nuestra patria, a tu patria. Muchas gracias, te agradezco mucho, principalmente se trata de una figura como tú, que tiene también una larga trayectoria, incluso habíamos conversado antes sobre varios aspectos, incluyendo la hípica, cualquier mucho tiempo cubrimos la hípica ahí para el diario La Tercera, para radio, con Julio César Navarrete y otros amigos. Y ayer tuve la oportunidad de ver tu programa y te digo, un programa excelente y para mí es una honra que me hayas convidado para poder conversar al respecto de lo que yo he hecho en Brasil, acá y, bueno, contar esto que tú dices, mi historia. Muchas gracias. No merezco tantas flores, porque ustedes son los protagonistas. Ustedes son los que están en este programa, que se hace en su tiempo. Y especialmente de alguien que lleva 50 años en Brasil, en Sao Paulo, que venga de visita y yo les quito más encima parte de su tiempo. Casi una falta de respeto. No, al contrario, te digo, yo vine exclusivamente, y lo puedo decir, al cumpleaños, el 80º cumpleaños de un gran amigo que también es amigo tuyo, Vladimiro Mimisa. Lo pasamos el sábado espectacular. Estuve con gente que no veía hace muchos años, como Juan Facuse y otros amigos, con los cuales también tuve una participación en la vida profesional de ellos. Me ayudaron mucho, muchos de los que estaban ahí en esa fiesta, que fue maravillosa. Soy muy grato a todo lo que ellos han hecho por mí y bueno, de cierta forma había que estar ahí junto con Vladimiro, que no sabía y me sorprendió cuando me dijo que cumplía 80 años. Y no se ve por ningún lado. No se ve, no. Al maestro con cariño, Vladimiro, feliz cumpleaños maestro de maestros. Entramos en materia con nuestro invitado, Patricio de la Barra. Nacido en Santiago,
Exactamente, nacido en Santiago. Pero criado a 110 o a 100 kilómetros de acá. Exactamente, una ciudad que tengo gratos recuerdos, muy buenos recuerdos, Rancagua, donde estudié escuela primaria, la escuela número 1 de Rancagua, y grandes amigos y también familia. Tengo un primo que quiero mucho, que lo visito siempre, que es Aldo Solís de Obando, de la Barra, con los cuales nos criamos prácticamente ahí. Vivíamos en la población La Granja, al frente de una cancha de fútbol. Entonces de ahí que nació esta pasión por el fútbol primero. Nunca pensé que iba a poder llegar, es decir, a escribir incluso de fútbol. Me interesó desde Rancagua, incluso un señor me regaló un suplemento de La Nación en la época que era pequeño, y siempre lo guardé, lo conservé, y dije, algún día voy a llegar por estos lados, pero no imaginaba que podría haber llegado tan rápido, ¿no? Padre, madre, hermanos, ¿cómo fue esa infancia del Pato de la Barra? Mira, tengo todavía dos hermanos, uno mayor, uno menor. Ellos viven en Puente Alto actualmente, pero vivíamos ahí en una población donde, como te digo, íbamos de la escuela, un frío tremendo, la escarcha, y nos íbamos hasta el centro donde quedaba la escuela número 1 de Rancagua, donde también aún conservo muy buenos recuerdos y grandes amigos. Y después nos íbamos ahí al frente a jugar fútbol. Ahí venía la madre de los chicos, que se dio con una varilla de mimbre a sacarnos de ahí cuando ya se oscurecía. Entonces fue una infancia muy rica, maravillosa. Nosotros íbamos, por ejemplo, al río Cachapoal en grupo. Siempre teníamos alguna actividad. Y eso creo que lamentablemente hoy se ha perdido. ¿Se ha perdido por qué? Porque toda esta tecnología que estás utilizando hoy, los chicos, por ejemplo, desde pequeñitos ya le entregan un celular y comienza con los juegos electrónicos, cosa que nosotros felizmente no la tuvimos. Exactamente. Éramos felices con una pelota de trapo, ¿no? Exactamente. O un camión de madera. Un camión de madera. Era justamente lo que hacíamos nosotros. Teníamos un camioncito y un tractor que eran de la fábrica Fiat, que nos regalaba todos los años. No, era una infancia muy pobre, pero nunca nos faltó nada porque, bueno, mi padre y mi madre se preocupaban bastante. Después, bueno, me vine a Santiago, volví a Santiago, estudié en la Universidad de Concepción, estuve acá en algunos liceos y fui adoptado por un tío un tío que para mí fue más que un padre, que es el tío Mauricio Lister, que lamentablemente ya no está con nosotros, la tía Marta, mis primos, son 5 primos espectaculares, maravillosos. Y ahí comenzó toda mi historia y bueno, y él me dijo, si te gusta periodismo vas a ser periodista, y vamos. Y ahí entré en la Universidad de Concepción, hizo los primeros años, conocí también a grandes amigos, estuve ayer con Andrés Sari, un tremendo amigo, nos conocemos desde la universidad, y otros. También debo agradecerle, ¿sabes a quién? Por favor. Que la gente no dice, Manfredo Mayor. Manfredo Mayor para mí fue el mejor profesor que tuve, a pesar de las diferencias ideológicas que podíamos haber tenido. Él me consiguió incluso el empleo de la agencia Orbe, me ayudó a sacar mi título. No, un tipo espectacular a quien le debo agradecer mucho. Y te digo, yo tengo grandes amigos y a veces me siento mal porque se te olvida. Siempre van a quedar algunos, pero ellos saben que está el recuerdo y está en la mente. Exactamente. ¿El padre y la madre qué rol marcan en Patricio de la Barra? Mira, mi madre es de origen árabe, mi padre era hijo de española, tenía una panadería y una familia que lamentablemente no tuvo mucho suceso. Mi padre no se dedicaba mucho al cuidado de los hijos, ¿no? Entonces siempre teníamos el apoyo de las abuelas, abuela por parte de mi madre, por parte de mi padre, que fueron los que se encargaron de colocar disciplina, de obligarnos prácticamente en esa época a dejar la cancha de fútbol para ir a estudiar. ¿Un padre más en ausencia? Un poco ausente. Bastante. ¿Y la madre? También, un poco ausente, pero bueno, son cosas de la vida que digo, mi madre falleció hace 2 años con 99 años. Ufa. Y siempre estuvo al lado nuestro, vivió conmigo en San Pablo durante 16 años. Entonces siempre guardo los más gratos recuerdos de él. Sí, porque me llama la atención cuando Patricio dice, mi tío me adoptó con mi tía. Claro. ¿Y eso a qué edad ocurrió? Eso como a los 14 años, 15 años más o menos. Ahí se genera una apertura. Exacto. ¿Quedan los papás en Rancagua? Los papás en Rancagua. No, ellos se vinieron a vivir a Puente Alto, junto con mis otros 2 hermanos. Ya. Y ahí, claro, se genera todo esto y me vine prácticamente a Santiago a convivir con ellos y eso me ayudó mucho porque te abre un mundo diferente. Es decir, había una preocupación muy fuerte por los estudios, por mejorar un poco tu calidad de vida y una serie de otras cosas que al final te ayudan mucho en todo esto, en la profesión tuya. Vas adquiriendo conocimientos, amigos increíbles. La familia Quevedo, por ejemplo, la familia Lister, eran 2 familias importantísimas. Después estaba Moncho Rodríguez, amigos que siempre te ayudaban a que fueses un poco mejor.
A los 14 años ya hay una madurez, tanto en lo físico como en lo mental, ¿no es cierto?, para enfrentar la vida. Emocionalmente ese quiebre, ¿lo nota, lo siente? Mira, la verdad es que no conseguí sentirlo tanto porque, como te digo, tuve el apoyo... No había tanta cercanía, tanta... Exacto. No, y te digo, después tuve el apoyo, como te digo, de mi familia, de toda mi familia por parte de mi mamá, y que me ayudaron mucho, también otros familiares. Estuve trabajando en la clínica Boston, por ejemplo, con unos tíos, Melej, con Willy, que nos tratábamos de primo. Y eso te va ayudando mucho a que tú no sientas tanto ese cambio, salir de un ambiente en el cual tú te criaste, nos criamos en Rancagua. Pero ese cambio realmente no lo sentí. El cambio que más sentí fue cuando llegué a San Paulo. Ahí ya la cosa... Ahí hay otra cosa. otra cosa. Esa historia luego me la va a contar. El mejor y más hermoso recuerdo que haya de la infancia. Bueno, cuando éramos pequeños, nosotros estudiábamos en la Escuela Número 1 de Rancagua y éramos acólitos en una iglesia y nos llevaban al seminario Cristo Rey. El padre nos llevaba ahí y nos llevaba después a conocer la hacienda de los padres de ellos. Y en esa época teníamos una solidaridad, un apoyo entre los que vivíamos ahí, que como te digo, nadie tenía grandes recursos. Y esa gente nos ayudó mucho. Ese recuerdo, te digo, para mí es imborrable. La solidaridad del chileno que tú la vivías, estaba ahí latente, te convidaban a la casa, los chicos iban a tu casa y tenías una convivencia muy grande. Y cuando estuve muy mal, ellos te convidaban para comer, para cenar, para pan, distribuir. Esa cosa para mí es imborrable. Eso para mí es una cosa que el chileno, y es del chileno. ¿Eso se da más en provincia o era el Chile diferente? No, era el Chile diferente, eso se da más en provincia, exactamente. Y que creo que hasta ahora, yo viajo mucho, cuando vengo para acá con mi esposa, viajamos, vamos al sur de Chile y ahí tú ves exactamente la solidaridad y el cariño que tiene el chileno de medio para abajo con la gente que va de fuera. Eso se vive, se palpa, tú lo tienes ahí. Después otra familia que también tengo que agradecerle mucho a la señora Alicia Díaz Faisal, mi primera esposa era Lala Díaz Faisal, con la cual tenemos una excelente relación. También fueron personas maravillosas que me ayudaron mucho, Julio, mi cuñado, mi ex cuñado. Y son gente que te digo, que tenía esa característica de ser solidario, de ser muy buenos con las personas que nos llegaban a conocer mucho. ¿Y la relación con los hermanos? Mira, la relación es buena. Claro, estábamos separados, lógicamente, porque unos se quedaron en Puente Alto y yo me fui. Pero siempre tenemos una buena relación. Estuve con ellos ahora recientemente en Pirque, fuimos a comer empanadas con Elías, con Humberto, que son mis dos hermanos. Una relación buena. ¿Es rememorar el pasado, rememorar esa infancia de repente dura, difícil? Sí, ¿Se claro, dan esas conversaciones ahora? Se da, claro. Siempre los apodos que teníamos y hablábamos de cuando éramos pequeños, lo que nos pasaba, lo que nos hacía, un accidente que tuvo mi hermano menor, cortó una pierna. Y eso siempre lo recordamos mucho. Y cuando jugábamos fútbol por diferentes equipos ahí en Rancagua y después en Puente Alto, eso se recuerda mucho con ellos. Bueno, y Patricio de la Barra pudo haber sido perfectamente sacerdote, ya que estuvo ahí... No. ¿No? ¿No daba? No daba, no había vocación. No había vocación, ni tampoco el padre nos trataba de hacer lo mejor, pero no éramos buenos. A ver, cuénteme la verdad, de repente por ahí alguna hostia que se quedaba, se iba para adentro, ¿no? Claro, no, nosotros éramos... O el vinito ese dulce. Claro, no, eso ahí era increíble, porque eso todo, yo creo que en todas las iglesias ocurrió lo mismo. Cuando éramos chicos comíamos las hostias mayores, le pasábamos mantequilla y el vinito. A veces llegaba el padre y decía, bueno, padre Iván, que había, es una espectacular persona que lamentablemente murió haciendo alpinismo o algo en un cerro acá en Chile, creo que era en la región de Colchagua. Y él, claro, nos perdonaba y todo, nos retaba, nos ponía de castigo, pero igual iba a buscar vino y el otro día de nuevo y sabía que el domingo próximo también no iba a tener vino porque durante la semana tomábamos el vino añejo dulce y las hostias. Como diría alguien por ahí, un manjar. Un manjar. Patricio, está claro el momento más hermoso que mantienes en tu mente de la infancia. Pero también uno cuando niño siempre quiso tener un regalo especial. Que el día 24 de la noche algo llegara. Que era como el sueño del niño. ¿Cuál fue el tuyo? ¿Se dio, se concretó? Sí, en ese aspecto te digo, se preocupaban mucho las familias, porque en esa época justamente se vivía el momento de la Navidad y por todo esto de la religión. Yo recuerdo que nosotros lo único que pedíamos era una pelota de fútbol. Una pelota. No llegaba la pelota de fútbol de esas
profesionales, pero llegaba siempre una pelota de estas de goma, pero de buena calidad, y eso era el mejor regalo que podían hacernos. Y después venían los camioncitos y las otras cosas que nunca nos faltaron, porque como te digo, nuestra familia era muy cariñosa en ese aspecto y nos mandaban regalos. Había una señora Chamse en Rancagua, en el centro de Rancagua, que también era espectacular, y nos llevaba los regalos para la Navidad. Es decir, en ese aspecto, te digo, nunca nos faltó el regalo que queríamos, la pelota de fútbol. Teniendo la mina tan cerca, ¿el teniente nunca les llamó? Sí, no. ¿Sintieron esas... Pero claro, nosotros íbamos todos los inviernos y los veranos a visitar unos parientes, la tía Elsa, el tío Jorge, mi madrina vivía ahí en Caletones, y bueno, pasábamos los mejores días también ahí en el Mineral, en la época de la nieve, hacíamos juegos de nieve, también hacíamos las pelotitas de nieve, nos tirábamos, y una serie de otras cosas más. Ahí conocí a los Pavlovich, Santiago, Pedrito, sí. Pablo. Con Pedrito éramos muy amigos. Rancagüino. Rancagüino, claro. Y él vivía ahí en Caletones, Pedrito. Pedrito era un personaje maravilloso, al que lo quise mucho, estuvimos en varios mundiales juntos. Y era una persona espectacular en esa época, muy bueno. Caletones se puede definir como un tesoro de Chile que no ha tenido la dimensión que corresponde. Yo creo que sí, Caletones y Súbel. Súbel, claro, tenía las tragedias, un tío nuestro falleció ahí, el tío justamente ese primo que te mencionaba anteriormente, y varios otros familiares que sufrieron con los rodados de nieve y una serie de otras cosas. Pero fuera de eso tenía una mística, tenía una cosa que era espectacular. Lo que te decía anteriormente, esa solidaridad, éramos Boy Scout en la época, hacíamos algunas cosas interesantes, y en el verano yo me iba a recoger pelotas en las canchas de tenis, que ahí también surgió un poco, y en una oportunidad fue Luis Ayala a hacer, claro, una exhibición, y voy pasando yo y estaba no había muchos hoteles, había una pensión, y él va saliendo, yo le tomo la bolsa y nos fuimos hasta allá y entré con Luis Ayala al lado, y vi el partido de Luis Ayala, una exhibición que hizo muy buena con gente que jugaba tenis normalmente ahí, y años después lo encontré en Copa Davis y le recordé esto, me dijo, no, mira, la verdad es que no me acuerdo, pero yo sí supe que estuve ahí en Caletones en Súbel jugando tenis en exhibición. Habían muchas señales, ¿ah? Sí, desde pequeño. Desde pequeño. Eso como que lo iba motivando internamente. Exactamente, exacto, claro, siempre tuvo un... Pero Patricio de la Barra, a los 14 años, ya estaba enfocándose en lo que iba a ser su profesión. Yo creo que sí, porque como te dije, cuando tenía 7 años ahí, un señor me entregó ahí en Rancagua, en el centro de Rancagua, el suplemento del diario La Nación, que me impresionó y lo guardaba así como un tesoro. Y siempre tuve la inquietud, y escribía, tenía nos hacían hacer las composiciones, no sé si te acuerdas. Sí. Las composiciones, y yo hacía muy buenas composiciones, escribía bien ya en esa época. Lo que generaba en el tiempo una buena narración, una buena lectura. Exactamente, claro. Y no, leer para mí era espectacular. Ahora te digo una cosa, nosotros todos los fines de semana era el Barrabases, el OK, algunas otras revistas que eran en la época, las leíamos todo, pero te leías todo. Yo me leía hasta los anuncios comerciales. El Barrabases. El Barrabases de nuestro amigo. Qué buena fuente de inspiración, porque nos encontramos justamente acá en Victoria Supercasó 353. Acá comienza gran parte de la historia de Barrabases. Acá hoy nos recibe semana tras semana Gabriel Vallejos, hijo de una persona connotada, con una visión increíble, donde Barrabases evidentemente se convierte en un ícono, ¿no es cierto?, de nuestro país, y que hasta el día de hoy sigue marcando. Por lo tanto, Barrabases forma parte de esta historia, del patrimonio, diría yo, de la lectura y la entretención. Exactamente. Antes, el que no tenía el Barrabases, teníamos que, si no había plata para comprarse el que salía, íbamos, me recuerdo, al kiosco donde uno cambiaba la revista Barrabases. Claro. Y le daban la última edición y la otra quedaba ahí. Y había que pagar algo a cambio de eso. Exactamente. No, nosotros, por ejemplo, hacíamos fila y llevábamos muy pocos revistas a Rancagua, donde vivíamos nosotros. Entonces había que encargarlo. Barrabases, y lo dejabas encargado y tenías que depositar un peso, no me recuerdo cuánto era. Pero sí, Barrabás era una revista que te digo que nosotros todos, chicos de la época, la leíamos, la releíamos y era increíble. Y la guardábamos, era un tesoro para nosotros. Estamos conversando con Patricio de la Barra en MH, Victoria.Jaque, una verdadera leyenda viviente del periodismo, una verdadera biblia periodística.
A la vuelta de comerciales vamos a estar conversando con él de toda esta trayectoria rica, potente, que simplemente nos hace sentirnos orgullosos de tener una personalidad en el ambiente periodístico allá, en Brasil, en Sao Paulo. Paréntesis comerciales, ya estamos de regreso. MH Victoria, punto jaque. Ganadera Taurus. Somos carnes, somos calidad. Los mejores cortes, carnes premium, cerdo, pollos y todo para su parrilla. En Ganadera Taurus garantizamos relación, precio, calidad, atención personalizada. Para esos momentos especiales con los suyos, piense en Ganadera Taurus. La tradición se mantiene en el tiempo y nosotros aportamos en la unión familiar. Ganadera Taurus. Somos carnes, somos calidad. Arturo Prat, 2170, entre Franklin y Placer. Carnes y calidad en un solo lugar. Ganadera Taurus, simplemente lo mejor. El Pirata Chico de Franklin 920. Pasillo Central 173, el local. Para este fin de año, el picoteo está en un solo lugar. El Pirata Chico, ahí en Franklin 920, una atención espectacular y todo lo que usted necesite para las fiestas de fin de año con el Pirata Chico. Teatro Caupolicán presenta directamente desde México Beli y Beto, presentando su gira Sueños Tour. Ven a vivir una emocionante aventura este 29 de junio, 12:30 horas. Ven a soñar junto al incomparable dúo de Beli y Beto. Entradas a través del sistema Punto Ticket y en boleterías del teatro. Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor. Deportes Alameda, fábrica de artículos deportivos, fútbol, baby fútbol, karate, ping-pong, tenis, gimnasia rítmica, patines, implementos en general para todas las disciplinas deportivas, diseños exclusivos para uniformar a tu equipo. Para los mejores deportistas, todo en un solo lugar. Deportes Alameda, Alameda 3423. Visítenos en www.deportesalameda.cl. Deportes Alameda, 35 años de tradición al servicio del deporte. Del Toro Propiedades. Somos tu corredora de propiedades y gestión inmobiliaria. Del Toro Propiedades. Departamentos, casas, terrenos y oficinas. Compra, ventas y arriendos. Asesoría jurídica y gestión hipotecaria. Regularizaciones, escrituras y tasaciones. 20 años de experiencia avalan nuestros servicios. Visítenos en www.deltoropropiedades.cl. Call Center más 569-8500-7899. Del Toro Propiedades, nuestra fortaleza para cumplir tus sueños. Continuamos, MH Victoria, punto jaque. Recuerde, materiales de construcción, hoy liderando el campo de la pintura para su empresa, para su casa. Vayan. Marquen el número que ya está en pantalla, contactes ahí con don Jorge Jaque. Punto Jaque, materiales de la construcción. ¿Por qué Punto Jaque? Porque Punto Jaque es más barato que allá y que allá. Punto Jaque. Estamos junto al Pirata Chico. 100 años de historia y de tradición. 50 años que nuestro invitado está en Brasil, en Sao Paulo. Era cuando estaban cumpliendo 50 años justamente la familia de Gastón Gómez, cumpliendo 100 años en el día de hoy. ¿Dónde están? Franklin 920, el local 173, Pasillo Central. Están celebrando los 100 años de tradición de historia al servicio de miles y miles de chilenos. Y como queremos que Patricio deguste lo mejor de Chile, Patricio, mire, ¿cómo están esas? Ah, qué bien, oye, muy lindo. Un surtido de aceitunas que le hace entrega el Pirata Chico. Mira, qué bien, muchas gracias. A Gastón Gómez. Te agradezco mucho porque para mí las aceitunas son imperdibles, principalmente la aceituna chilena. Bueno, y ahora que se va a ir ¿a dónde va? ¿A Quillota? A Quillota. Con los familiares. Claro. Les queda un día y va a disfrutar de las aceitunas del Pirata Chico con 100 años de tradición. También un reconocimiento del Toro Propiedades, este hermoso llavero para que no se le meta la llave allá en Sao Paulo.
o deje bien cerrado el departamento acá en Chile. Sí. El Toro Propiedades comienza a dejar el número telefónico, tiene consultas, dudas, está gestionando un crédito hipotecario, tiene algunas dudas, no están saliendo las cosas como usted quiere. Comienza a dejar de inmediato el más 569-8500-7899. Ahí está don Felipe y don Manuel Alejandro esperando para atenderlos y brindarles la mejor atención y solución a su problema inmobiliario. Continuamos con MH Victoria. Jaque. ¿A qué edad comenzó a ingresar ya a la universidad, el Pato de la Barra? Mira, comencé en Concepción, creo que tenía 18 años tenía cuando comencé a estudiar. Antes de estudiar periodismo había estudiado tecnología forestal, después estuve haciendo algunas otras cosas y después entré a periodismo, claro. Era algo que a mí me apasionaba y que yo quería. Es lo que estaba guardado. Y lo que estaba guardado, exactamente. No, yo no quería otra cosa, lo único que quería era justamente hacer periodismo. Y en la época, como te digo, recibí el apoyo de muchos familiares, amigos y para mí, te digo, la familia principalmente me ayudó mucho para vivir en Concepción, una época muy difícil, no teníamos grandes medios también, pero salí adelante. Después me vine a terminar a la Universidad de Chile con grandes maestros. Mario Planet, por ejemplo, para mí fue un maestro espectacular, un señor que te enseñaba todo, no solamente periodismo, como también a manejarte la vida. Fue el que me consiguió el primer empleo en periodismo. No sabíamos mucho, no sé si en la época tuya también te ocurrió lo mismo cuando tú sales de la universidad y vas a ver un medio, y ahí tienes el apoyo de gente que es espectacular. En el diario La Última Hora, donde hice la práctica y después me quedé ahí. Con varias personas en deporte, por ejemplo, Víctor Cañón Alonso, soy muy amigo del Cañón, también un gran amigo. Estaba Carlitos Valdés, Jaime Pizarro, y un poquito más atrás estaba el Toño Freire, gran figura. Toño Freire. Que lo tuvimos en este programa, Toño, conociendo su propia historia de vida. Personaje, exactamente. Bueno, y fueron personas con las cuales uno fue aprendiendo. Me acuerdo que estaba también Pedro Rojas, personas que eran maestros en el periodismo. Joaquín Navasal, que lamentablemente ya no está con nosotros, era otro también editor del diario, que te enseñaba. Esa era la escuela que prácticamente te enseñaba todo las cosas del periodismo. Estuve trabajando un poco en Televisión Nacional también. Te conocí al Pato Roseló, que lamentablemente nos dejó hace poco, a Lipio Vera, dos grandes periodistas, y también no está con nosotros, a los cuales yo le debo mucho también en mi formación. Posteriormente, Agencia Orbe, ¿no? Exactamente, ahí estuve, justamente Manfredo Mayor me consiguió el empleo en la Agencia Orbe, estuve un tiempo, y ahí surgió la idea de emigrar a San Pablo. Tomás Pablo era el dueño de Tomás Pablo, el ex senador de la época, y el hijo, que era Tomás Pablo Roa, me parece que era el apellido. Pero los que me incentivaron, dijeron, no, vamos a colocar un punto a punto en San Pablo, vamos a colocar un diario de circulación latinoamericana. Nada de eso se realizó por motivos políticos. Pero eso me sirvió, o sea, los 6 meses que yo pensaba pasar, te digo, estoy hasta ahora con... ¿Y por qué de 6 meses pasamos a 50 años? Sí, porque tú te vas quedando, vas haciendo algunas otras cosas. Me ofrecieron, por ejemplo, aquí en la época, la Radio Portales, que tenía una gran audiencia, era una muy buena red también, con grandes profesionales. Cuando era la primera de Chile. Exactamente, y muy excelentes profesionales. Y ahí fui cubriendo una serie de cosas, de eventos. Después el diario La Tercera también, Gerardo Ayala me ayudó para el diario La Tercera, Carlos Jimeno, en la época estaba como editor Ernesto Bustos, estaba llegando Ernesto Bustos, y con ellos también aprendí mucho y también hicimos grandes cosas, es decir, cubrí grandes eventos, tuve la oportunidad de hacer muchas cosas interesantes. ¿Pero siempre en el campo deportivo o siempre hubo un abanico de...? Claro, yo comencé en el área deportiva, que era lo que más dominaba y además que lo que se podía hacer sin tener grandes problemas en la época, ¿no? Generar. Era mejor estar en el fútbol o en el deporte en general, claro, cubría hípica, cubría una serie de otras cosas. No era fácil la contingencia. No era fácil, claro. Y ahí te dan la oportunidad, por ejemplo, Julio César Navarrete, que también tiene un parentesco con Gabriel, una gran persona. Formador. Maestro, exactamente. Si no lo saludo, me llama por teléfono. Sí. No, un maestro. Y con él cubríamos la hípica, lo que tú también eras muy
aficionado y digo también un excelente profesional. Y cubríamos eso, y me hice grandes amigos ahí, Pedro Rojas, que era el que llevaba los caballos, después Juan Caviedes, Sergio Vázquez. Preparador Sergio Vázquez. Claro, y después conocí a todos los que estaban allá, Enrique Araya, Sergio Vera, y muchos, son muchos, me puedo olvidar de algunos. En esa época la hípica era importantísima, tenía páginas en los periódicos, en la televisión, en la radio. Entonces era un no sé si se puede considerar deporte, pero era algo que también me atraía mucho. Era curioso porque antes decían que no era deporte. Con la pandemia pasó a ser deporte. Pasó a ser deporte. Claro. Medio curioso, pero bueno. Claro, pero no, una época espectacular. En Brasil después dimos un golpe noticioso con Gerardo Ayala de la transferencia de Elías Figueroa, que para mí es el mejor jugador de la historia del fútbol chileno. Después viene Carlos Caselli, Iván Zamorano y otros, pero Elías para mí era el ícono. Y se venía a Chile y me dice, mira, no puedes decir nada, que soy yo por el momento, pero me voy. Y le dije, ¿a dónde te vas? Le dije, a Colo-Colo. No, me dijo, me voy a Palestino, que incluso era mi equipo, mi equipo favorito. Y bueno, fue un golpe noticioso y de ahí comenzó a hacer otra cosa, es decir, ya hubo un cambio, es decir, el hecho que tú hayas participado de una noticia así grande, ya había entrevistado a Pelé antes, pero el significado de Elías Figueroa para mí, que fue uno de los grandes jugadores en Uruguay, en Brasil jugando contra Pelé, jugando contra Garrincha, jugando con lo mejor del fútbol brasileño, y se destacaba y fue elegido durante 5 años el mejor zaguero central, el mejor jugador del campeonato un par de veces, todos estos balones de oro se los daban a Elías, que si era una figura, y que te haya atendido, que te haya recibido, que te haya, para mí es muy grande. ¿Qué significaba para el Pato de la Barra estar en Brasil y tener un referente a nivel, no solo en Brasil, no a nivel sudamericano, sino que a nivel mundial como Elías Figueroa? Eso te decía, eso exactamente, para mí te digo, fue una época espectacular porque todo el mundo te buscaba, te llamaba, me hacían escribir reportajes en varios medios donde se hablaba mucho de Elías Figueroa. Figueroa venía después de Pelé, estaba Pelé y después venía Elías Figueroa, claro, porque Pelé tiene sus cosas maravillosas, pero Elías Figueroa marcó una época y una época importantísima, como tú bien dices, no solamente en el fútbol brasileño como en el fútbol nacional, internacional y bueno, en el mundo entero lo querían a Elías Figueroa. ¿Se ha logrado dimensionar lo que fue Elías Figueroa en Chile? Yo creo que no. Yo creo que no porque, claro, va pasando el tiempo, las nuevas generaciones no van considerando esto, no se interesan por la historia de nuestro país, pero si tú hablas con cualquier persona de nuestra edad, te van a decir que él fue un referente máximo y además gente que lo vio jugar por la selección, que lo vio jugar en Brasil contra estos grandes monstruos del fútbol, aquí lamentablemente no lo han dimensionado a esa altura que debían dimensionarlo. Varios otros jugadores también ocurre lo mismo. Son personas que pasan por el fútbol, que marcan una época, pero que lamentablemente la juventud, los jóvenes que aparecen nuevos, incluso propios colegas, periodistas, se olvidan un poquito, se olvidan un poco de la real historia. ¿El periodismo de hoy es más mediático? Mucho más. ¿Es más el ahora que el ayer? Claro, mucho más. En el ayer, por eso alguien me preguntaba una vez, ¿qué sientes tú? ¿Sientes saudade, como dicen en Brasil, la nostalgia? Yo siento nostalgia de los años 70 para atrás, es decir, hasta el 75, 78. Era otra época. Ahora se vive justamente la cosa más inmediata, aparecen las redes sociales, aparecen una serie de programas que son inmediatistas y que no se preocupan lo hablábamos con Lucho Urrutia, un excelente periodista, de que no hay investigación, no se investiga, o sea, el periodista nuevo que sale, la cosa inmediata. Y te digo más, creo que lamentablemente se han ido por un camino equivocado. Es decir, ellos exaltan de cualquier figura que aparece lo que no es bueno, o sea, lo que no sé, te diría, no exaltan las virtudes, exaltan los defectos que pueda tener un determinado jugador, que haya hecho o un determinado deportista, o un determinado artista incluso. Entonces eso yo creo que ha cambiado mucho la mentalidad incluso, te diría, del chileno. Falta investigación y también falta objetividad. Falta objetividad de investigación, o sea, tú quieres
que todo coincida con lo que con tu manera de pensar o con lo que tú tienes determinado ya en tu interior. Yo tengo una imagen de tal persona y quiero que todo lo que ocurra se aproxime a esa imagen. Es decir, no me preocupo del resto, de saber exactamente qué es lo que esa persona siente, hizo. Entonces, eso es lo que más me duele y me molesta cuando vengo para acá para ver los medios chilenos o asistir a espectáculos. Me siento mucho lo que ha ocurrido. Yo no sé cuál es el motivo, pero en Brasil se da un poco menos. De objetividad, de transparencia, con nuestro invitado el día de hoy en MHMhistoria.jaque. Hoy, Patricio de la Barra, definitivamente, tremenda enseñanza de vida la que estamos aprendiendo y la que está dejando, justamente para aquellas generaciones que quieren ejercer el periodismo en el mediano, corto o largo plazo. MHMhistoria.jaque. Les tengo una invitación, Ganadera Taurus, Arturo Prat 2170, fin de semana espectacular, se viene actividad deportiva por doquier, hay que estar con los amigos, para ello un buen asado, busque la calidad, precio-calidad, la relación perfecta. ¿Dónde está? Arturo Prat 2170, Ganadera Taurus. También estamos junto a Deportes Alameda, hablando de deportes con un amante y una eminencia del deporte, Deportes Alameda, Alameda 3423. ¿Se recuerda de Deportes Sangüesa? Ahí en Estación Central. Estación Central. Bueno, hay una generación a través de don Fernando Sangüesa, Alameda 3423. Anúncienos cuando vayan a hacer una cotización, cuando vayan a hacer la compra, pidan el descuento a nombre de MH Mi Historia. Está don Fernando con su equipo esperando para entregarle la mejor atención. Paréntesis comerciales, ya estamos de regreso. MHMhistoria.jaque. Punto Jaque, materiales de construcción y ferretería. En Punto Jaque podrás encontrar una gran variedad de materiales, pinturas, herramientas, maderas y perfiles para desarrollar tus sueños. Precios especiales a empresas, constructoras y del rubro. Punto Jaque, en Manantiales 3612 Conchalí. Comunícate con nosotros al WhatsApp +569 8812 2598. Punto Jaque, líder en materiales de construcción y ferretería. Punto Jaque, más barato que allá. ¡Atención! Ya está en Chile. Siding Syncalum tipo madera. Nuevo. Único en su tipo. Pídalo en Revstop. Consultas al +569 9832 2750. Mail perifersid@yahoo.es. Siding Syncalum tipo madera. Calidad y economía. Siding Syncalum tipo madera. Es otro producto Revstop. Continuamos, MHMhistoria.jaque. Más barato que allá, y también que allá. También que en Sao Paulo. Es o más barato. En Chile más barato. Más barato. Pato de la Barra, un personaje del periodismo deportivo. Y yo dije, y creo que me equivoco cuando digo solamente el periodista deportivo, porque he tenido la oportunidad de comenzar a revisar y lo he visto hablando de economía del Brasil y de Sudamérica y de Europa y de Estados Unidos. Lo he visto hablando de política, del conflicto de Ucrania con Rusia, lo he visto hablando y comentando del conflicto ahí en el Medio Oriente. O sea, diversidad. Un hombre que se ha abierto al periodismo en su noticia, a fondo en investigación y en el análisis que realiza. Exactamente, eso yo creo que es más que una obligación, porque si tú eres corresponsal en un determinado país como Brasil, donde se producen muchas noticias, donde todo confluye, donde tienes una intensa actividad política, una intensa actividad económica, Brasil es un monstruo en el mundo entero, es la séptima economía del mundo. Entonces, claro, tú te llaman de diferentes lugares, entonces te obligan prácticamente a entender de economía, a entender de política y, lógicamente, a expresarte en los programas que hacíamos, incluso tuvimos un programa que se llamaba House Radio, en que también hablamos de diversos temas, entrevistamos a gente importantes aquí en Chile, en Argentina, en Uruguay, Paraguay. Entonces eso, claro, te va dando una visión más amplia y te obliga prácticamente a estar informado permanentemente, ¿no? Patricio de la Barra, la noticia es la que manda, no el periodista el que manda, ¿no? No, la noticia es la que manda. Es que me gustaría ese mensaje para las generaciones de hoy.
La noticia. Muy autorreferente. No, exactamente. Muchas veces el periodista termina siendo la noticia y no la noticia. Exacto. Y otra cosa, te digo, que para el periodista hoy, no es solamente acá, yo creo que es algo mundial. A veces se coloca el periodista como más importante que el entrevistado. Entonces, de repente, tú vas a entrevistar a una determinada persona, la haces hablar, le buscas para que él pueda expresarse lo máximo. No, ahora se hace el contrario. El periodista quiere que coincidan con lo que él piensa, con lo que él cree que es la verdad, y prácticamente el entrevistado pasa a segundo plano. Y eso yo creo que va contra las reglas fundamentales y principales del periodismo que nos enseñaba don Mario Planeta ahí en la Universidad de Chile. El rol de corresponsal no es solo Chile, también estuve viendo, es Colombia, es Argentina, es Perú, es Estados Unidos, es Nueva York, Miami. ¿Cuándo valora todo eso Patricio de la Barra? ¿Cuándo dice, pucha, ¿hasta dónde he llegado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo he traspasado fronteras? Tú sabes que yo nunca pensé y nunca me he dado cuenta, porque siempre yo me coloco en el papel de la persona que está buscando información y que lleva invitados. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Pelé, que fue una cosa espectacular. Lo entrevisté en cuatro oportunidades, una persona muy accesible. Y siempre, claro, exaltando todo lo que él había hecho en su carrera y principalmente lo que había hecho acá en Chile, donde tenía grandes amigos. Por ejemplo, ayer estuvimos con el Chita Cruz y se recuerda Pelé de esos octogonales, hexagonales y partidos amistosos que venía a jugar acá a Brasil, a Chile. Entonces había un nexo muy fuerte, muy grande. Y él, claro, era una persona muy accesible y tuvimos esa oportunidad. Después una serie de otros entrevistados. Garrincha, por ejemplo. Garrincha, espectacular. Tuve una suerte muy grande, porque en el periodismo también tú tienes que tener una dosis de suerte. Estábamos en el Mundial de Italia y se suspende toda la parte deportiva porque estaba el premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, expresidente de Costa Rica, porque había hecho unas declaraciones muy fuertes en la época contra el ex general Pinochet, o el fallecido general Pinochet. Y la labor, o sea, lo que nos encomendaron a nosotros era buscarlo y hacer una entrevista. Lo busqué por todas partes, estábamos en Turín y nos habíamos ido al Valle d'Aosta, que es un lugar maravilloso, donde hay una iglesia que es medieval, y de repente lo veo que está entrando y sale, imagínate, a no sé cuántos kilómetros del centro de Turín donde estábamos, y ahí le hice una entrevista a Oscar Arias que fue maravillosa, espectacular, porque el tipo habló todo. Muy, muy buena entrevista. Por eso te digo, creo que uno tiene que contar con esa dosis de suerte. Mundial del 82, termina el Mundial y veo que Pelé se estaba escapando por una escala de incendio y estaba con Cecil Vargas, otro gran periodista que lamentablemente también partió. Y le dije, búscate una máquina de escribir, porque habían pocas máquinas de escribir en esa época. Escribir, Underwood, eso. Y me fui a entrevistar a Pelé, una entrevista muy buena, también excelente, que se habló de lo que había pasado con Brasil, lamentaba que Brasil había quedado eliminado con uno de los mejores equipos que había tenido en su historia. Así es. Y volví y de repente veo que está Cecil Vargas conversando con un señor. Y me voy aproximando, entonces se da vuelta y me dice, ¿se va a demorar mucho con la máquina de escribir? Le dije yo, no, lo trato de reconocer. Me aproximo más, era Vargas Llosa. No. Y no, peor, es que nos dice, yo voy a escribir rápido porque se me pueden ir las ideas. Y con Cecil nos quedamos mirando, ¿cómo se te puede ir la idea a Vargas? Sí, claro. Así que le dije, no, con la siguiente condición, que me dé una entrevista cuando termine y un autógrafo, que diría, porque para mí Vargas Llosa. Pero evidente. Sí, claro. ¿Niki Lauda? Niki Lauda también fue otra cosa extraordinaria. Ernesto Bustos, que también el editor, me dice, mira, está Niki Lauda llegando a Brasil para el Gran Premio de Fórmula 1, al que cubrimos nosotros durante 15 años, y él es casado con una señora que nació en Chile, o sea, la esposa de él nació en Chile. Había nacido en Valdivia, en uno de esos lugares, porque se vinieron a la fe. Anda a entrevistarlo y búscale por ese lado, qué sé yo. Y fui al hotel donde estaba, él bajó inmediatamente y me visitó para el día siguiente a las 3 horas de la tarde. Llegué con una traductora, una chica que conocía mucho, y una entrevista espectacular. Recién había él tenido ese accidente y era la primera carrera que él iría, pero no fue a participar, o sea, no fue a correr, porque venía con todo el accidente que le subió, claro, en Alemania.
Y ahí me contó toda la historia. Yo no, te digo, a mí, yo me sentí medio así porque no quería, tal vez se iba a molestar, pero él fue rápido. Él mismo comenzó a contar cómo había sido el accidente, cómo había salido, los días que vivió y todo lo demás. Finalmente ahí me contó que la esposa había nacido y que tenía una gran interés por conocer el sur de Chile. Y vinieron después de esa carrera, una entrevista muy larga, y se vinieron, termina la carrera ya en San Paulo, y él se viene a Chile. Estuvo acá en Chile recorriendo con la esposa los lugares donde ella había estado frecuentado cuando pequeña, en Valdivia. La estadística, ¿cuántos mundiales marca al Pato de la Barra? Estuve en 4 mundiales totalmente, incluyendo, o no, después estuve en el Mundial de 2014 cubriendo para Radio Cooperativa, para algunos otros medios también de fuera, el Mundial de Brasil, el 2014, que fue una cosa, que fue un segundo maracanazo, el 7-1 de Alemania, y Chile, que casi no podía haberles evitado haber hecho eso. En Belo Horizonte, Pinilla, el tiro en el palo, podía haberle evitado. Tiro en el palo, claro. Y después los penales. Podía haberle evitado toda esa humillación que sufrió Brasil, lamentablemente, en una época muy conturbada, una época muy complicada en el aspecto político de Brasil. ¿Sentimientos encontrados cuando se ve, por ejemplo, a un equipo chileno jugando allá en Brasil? Y está el Pato de la Barra que está cubriendo a Chile, pero también está el otro lado, que es Brasil el que lo ha acogido. Sí, ¿Cómo se manejan ahí las sensaciones, claro, los sentimientos? Exacto, claro, justamente, siempre me preguntaba, Vladimiro, me decía, ¿tenemos un brasileño al lado? No, yo soy chileno todavía. Claro, uno tiene esos sentimientos cuando juegan Brasil con Chile, siempre, pero profesionalmente uno, claro, los deja pasar, o por lo menos los oculta. Pero en el fondo, yo te digo, siempre me he considerado y me continúo considerando chileno y rancagüino, toda mi vida. Incluso hablábamos de esto con Lucho Gatica, que otra gran persona. Otro rancagüino. Y que tuve oportunidad de conocerlo ahí en San Pablo. Andábamos en diversos lugares, siempre me llamaba por teléfono. Me hizo evitar que me operase de las amígdalas. Él me dijo, no te vas a operar, vamos a ver un partido de tenis. Jugaba Hans Gildemeister contra el Batata Rodríguez, el argentino, Clerc, José Luis Clerc. El que comenta hoy día para ESPN. Exacto. Ahí me dijo, no, vamos allá a ver ese partido. Bueno, me olvidé y nunca me operé. Te hiciste bien porque te iba a quedar no sé qué. Y me evitó la operación Ángel de Master, Batata Clerc, y el gran Rodríguez, ahora me olvidé el nombre de tenista chileno. ¿El Pato Rodríguez? El Pato Rodríguez, mira, que no es un honor. Que también es otra figura que me ayudó y me enseñó mucho. Y ahí yo puedo agregar a Nico Mazú, con el que tengo una gran amistad, que amigo otro gran tenista. Nico, ¿no? Sí, un gran tenista, te digo, un tipo que, para mí, una de las grandes figuras, una de las mayores figuras, 2 medallas de oro. Y en esa época yo trabajaba en Terra TV, en televisión, y cubrimos las Olimpiadas, más el tenis y el fútbol. Y ahí tuve la oportunidad, imagínate, el orgullo que sentí, me emocioné cuando Nico ganó la primera medalla de oro, después en dobles, espectacular. Todo eso, te digo, se lo debo mucho a los deportistas chilenos que han pasado por ahí, con los cuales tengo gran amistad, Mario Soto, el Coto Sierra, grandes amigos. Se me queda en el tintero a lo mejor el Coca Mendoza, Manolo Neira. Pero hay uno que no se puede quedar en el tintero. Cóndor Roja. El Cóndor Roja, mira, que hiciste muy bien, gran amigo el Cóndor. Tuvimos, claro, una cosa que lamentablemente ocurrió, le hizo muy mal al fútbol chileno, al fútbol sudamericano. Él cometió un gran error, lo reconoció posteriormente, pidió 1000 disculpas y yo se las acepto porque en esa época también se vivió una presión muy fuerte sobre la posibilidad de que Chile pudiese clasificar. Teníamos un excelente técnico, Armando Aravena, que era una gran persona además, y estaba todo encaminado para que Chile tuviese una gran participación y tal vez a lo mejor eliminar a Brasil con todo lo que significaba el entorno. Brasil nunca ha dejado de participar en una Copa del Mundo. Entonces era una tarea muy difícil y ahí lógicamente que se cayeron en estos errores dirigenciales primero, después de los propios jugadores. Y es algo que hay que darle vuelta a la página y aprovechar todo lo que significó en términos de elección ese error que se cometió y seguir para adelante.
de las crisis, de las dificultades, de los tiempos difíciles, se aprende para crecer en el tiempo, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Cuál es la entrevista que le falta al Pato de la Barra? Mira, yo creo que hay muchas cosas que me gustaría haber hecho. Por ejemplo, en los días previos, cuando Pelé, por ejemplo, fue al hospital y estaba muy mal, era una entrevista que podría haber hecho. Y tuve la oportunidad, pero justamente me tocó un viaje, estaba afuera. Fueron varios periodistas y los recibió muy bien, y tipo que era muy grato. Y él le agradecía, tenía una gratitud impresionante. Esa me hubiese gustado haber estado ese día. Y después hay muchas otras entrevistas que me hubiese gustado haber hecho, porque como te digo, estoy un poco retirado ya del periodismo vigente, pero continúo haciendo cosas para Argentina, para México, para Estados Unidos. Siempre hago programas, participo incluso de paneles. Continúo en eso, pero hay muchas cosas que me gustaría, por ejemplo, hacer. Dos entrevistas en Brasil, por ejemplo, entrevistar a Jair Bolsonaro y a Luis Ignacio Lula da Silva, a quien lo entrevisté cuando estaba en la segunda vuelta de su primer gobierno. Era candidato, claro, ya había pasado la segunda vuelta. Para preguntarles por qué, después de todo esto que ocurrió en Brasil, un país que es maravilloso, que tiene gente espectacular. Te digo, el brasileño es un tipo trabajador, honesto. Claro, le gusta el carnaval, en la época de carnaval, se divierten, que si yo le gusta el fútbol, es apasionado por el fútbol. Pero es un tipo que es muy trabajador. Tú puedes ver a los brasileños en las estaciones, a las 5 de la mañana están haciendo cola para tomar el metro, 5 horas de la mañana, y los tipos trabajan y se mueven. Entonces, ¿por qué el desvío de conducta de Lula da Silva? Me gustaría preguntarle. ¿Cómo comenzó? Y todavía es presidente, porque lo llevaron a la presidencia, lo sacaron después de haber sido condenado en 3 instancias. No lo perdonaron, hasta ahora no le han condonado las penas, pero sí le anularon los juicios que tendrían que seguir después, no lo hicieron. Entonces es una de las cosas que me gustaría, una entrevista que me gustaría hacer con Lula da Silva. Y vamos a estar muy atentos, porque no tengo ninguna duda de la calidad de periodista, de todo esto que hemos conocido en el día de hoy del Pato de la Barra lo va a conseguir, y vamos a estar atentos para verla y leer esa entrevista. ¿Volverías a Chile definitivamente, o ya Brasil es tu casa? Mira, lamentablemente después de un cierto tiempo tú pierdes las referencias. Si tú vienes a Chile, tú has cambiado mucho, y claro, Chile decididamente ha cambiado también bastante. Yo, si me viniese a vivir a Chile, me vendría a vivir al interior de Chile, al sur del país, o alguna ciudad así cercana, por ejemplo Quillota, alguna ciudad cercana, Viña del Mar podría ser. Pero lamentablemente, como te digo, yo he cambiado mucho, me costaría mucho reacostumbrarme, y de la misma forma el país que yo añoraba. Y me dicen, alguien dijo alguna cosa muy cierta, y que no se debe volver al lugar donde fuiste muy feliz. ¿Qué es lo que más se extraña de Chile en Brasil? Bueno, primero la comida, después junto con la comida, los amigos. Los amigos realmente son algo inextrañable. Aquí, por ejemplo, cuando vengo, me encuentro con ellos, conversamos largas horas, nos quedamos conversando. Aquí mismo, por ejemplo, con Gabriel, con Lucho Urrutia, que son periodistas, que nos encuentro siempre, con Vladimir Onguiza, y con toda esa cantidad de amigos que yo he hecho, porque una de las cosas que yo tengo una facilidad enorme de hacer amistad, de amigos, y con esos amigos más leales que tú lo encuentras y que te demoras de repente, pero los tienes siempre presente. Juan Facuse, por ejemplo, un gran amigo, lo encontré anteayer, en el cumpleaños de Vladimir, y una serie de otros amigos, y lamento mucho que a veces uno se le olvidan las cosas a esta altura, y se le olvidan los nombres de los amigos. El Chico Díaz, por ejemplo, que lo encontré. Ernesto Díaz Correa, por ahí me veo una foto con Eduardo Ítalo Meyer. El reportero de Coltau. El reporterito de Coltau, claro, mucha gente. Te digo, la Mimi, por ejemplo, la esposa de Vladimir, a la que admiro y quiero mucho. Los hijos de él, Andro, Vladi. Estuve con Peter Dragisevich, con Alejandro Ascuy, que fueron grandes presidentes de Colo-Colo, sí. A pesar de que yo no soy Alejandro colocolino. de la Quiebra con Colo-Colo. Yo no soy colocolino, soy hincha de Palestino. Y la vez anterior que vine encontré con Ricardo Humor, con el hermano, con un montón con Roberto, gente maravillosa, y tuve la oportunidad de estar con ellos. Y gente que la recuerdo mucho, es esa gente la que te hace venir a Chile siempre. Eres un chileno de corazón. Sí. Eres un chileno que corre la sangre por tus venas. Todavía. Eres un chileno que ha dejado la bandera en alto allá en Brasil y en gran parte del mundo con tus reportajes,
siendo corresponsal, entregando noticias y dando una opinión, un comentario objetivo, veraz y creíble. Ahora, aprovechando esa... otra cosa que me ayuda mucho es la cantidad de chilenos que van a Brasil a diversas cosas, principalmente el deporte. Entonces ellos, claro, te rejuvenecen, te ponen en contacto y eso yo les agradezco infinitamente a todos los que han estado allá, Roberto Rojas, Coto Sierra, Coca Mendoza, Manuel Noreira, Mario Soto, por citar algunos. Entonces también en la hípica tenía... Y ellos te dan dando esa energía para que tú puedas seguir adelante. No, esa cosa es maravillosa, espectacular y como te digo, como tú dijiste, me siento más chileno que brasileño todavía. Patricio, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por esta hora de conversación, de conocer un referente del periodismo, hombre con sabiduría, con principios y valores, en la pluma, en la antigua máquina de escribir a través de un micrófono, a través de una cámara. Lo digo siempre de corazón y de sentimiento. Que Dios Padre te bendiga grandemente a ti, a toda tu familia. Muchas gracias. Y muchas gracias porque para mí ha sido un honor conversar contigo en esta oportunidad. No, para mí ha sido el honor. Por favor, no me quites esa honra de haber conversado contigo y haber llevado justamente a toda la gente que quiero, que está acá y que lamentablemente a veces uno como... pasa la edad, se le olvida, pero te digo, le mando un gran abrazo a todos los que siento como amigos, a los que quiero de corazón y espero que tener otra oportunidad para conversar contigo y te agradezco mucho este espacio y esta oportunidad que me has dado. Solo Dios lo sabrá en el tiempo. Nosotros agradecemos a Gabriel Vallejos acá en el Foresta, en el Bar Don Rodrigo con el piano, nos faltó el pianista no hoy día, pero acá en Victoria Ciubercasó 353, Hotel Foresta, Bar Don Rodrigo. Si Dios lo permite, próxima semana, un nuevo invitado, siempre al estilo de MH Mi Historia, Punto Jaque. Ganadera Taurus, somos carnes, somos calidad. Los mejores cortes, carnes premium, cerdo, pollos y todo para su parrilla. En Ganadera Taurus garantizamos relación, precio, calidad, atención personalizada. Para esos momentos especiales con los suyos, piense en Ganadera Taurus. La tradición se mantiene en el tiempo y nosotros aportamos en la unión familiar. Ganadera Taurus, somos carnes, somos calidad. Arturo Prat, 2170, entre Franklin y Placer. Carnes y calidad en un solo lugar. Ganadera Taurus, simplemente lo mejor. Deportes Alameda, fábrica de artículos deportivos, fútbol, baby fútbol, karate, ping-pong, tenis, gimnasia rítmica, patines, implementos en general para todas las disciplinas deportivas, diseños exclusivos para uniformar a tu equipo. Para los mejores deportistas, todo en un solo lugar. Deportes Alameda, Alameda 3423. Visítenos en www.deportesalameda.cl. Deportes Alameda, 35 años de tradición al servicio del deporte. Teatro Caupolicán presenta directamente desde México Beli y Beto, presentando su gira Sueños Tour. Ven a vivir una emocionante aventura este 29 de junio, 12:30 horas. Ven a soñar junto al incomparable dúo de Beli y Beto. Entradas a través del sistema Punto Ticket y en boleterías del teatro. Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor. Producciones audiovisuales MH presentó MH Mi Historia, Punto Jaque. Una presentación de Punto Jaque, más barato que allá. Revestop, revestimientos de interior y exterior. Jan Lin Muebles, exclusividad en muebles. Teatro Caupolicán, se ve y se escucha mejor. Del Toro Propiedades, nuestra fortaleza para cumplir tus sueños. Comercial e importadora Lama. Regalos, juguetes, decoraciones, siempre pensando en su familia. Deportes Alameda, 35 años de tradición al servicio del deporte.